La mañana de la entrevista que cambió mi vida, mi madre estaba parada frente a la puerta con el pañalero de mi hermana en la mano. Tienes que cuidar a los niños, dijo. Mi padre apenas levantó la vista antes de decir, los deberes familiares son lo primero. No discutí, ni lloré, ni expliqué. Simplemente pasé por encima, salí por la puerta trasera y nunca volví a casa. Una semana después, finalmente entendieron por qué esa entrevista era importante. Lo que nadie te dice sobre irte es lo silencioso que es. No hay música dramática, ni truenos, solo el sonido de la grava bajo tus tacones, el sonido de tu propia respiración y 6 llamadas telefónicas que se van al buzón de voz en el asiento del pasajero a tu lado. El nombre de mi madre se iluminaba en la pantalla cada vez. Lo veía como si estuviera viendo la vida de otra persona. No lo toqué. Había vivido como un simple reemplazo durante 31 años, la mayor, la responsable, la que se quedaba. Mientras Melissa flotaba por la universidad comunitaria, pasaba por 3 prometidos, una boda con la tarjeta de crédito de nuestros padres y finalmente 2 hijos que no terminaba de saber cómo criar. Yo trabajaba de noche en Garfield Foods. Estudiaba gestión logística con una computadora portátil apoyada en mis rodillas en la sala de descanso a las 2 a.m. y me decía a mí misma que era temporal. Lo temporal se convirtió en una década. La mañana en que todo cambió, estaba vestida a las 6:15. Traje azul marino, blusa blanca. Le había pedido prestado el blazer a una compañera de trabajo llamada Ruth, que era una talla más grande, pero lo suficientemente cerca como para que no se notara si mantenía el botón abrochado. Había impreso mi portafolio la noche anterior en un FedEx a 2 pueblos de distancia, porque nuestra impresora doméstica se había quedado sin tinta hacía 3 meses y nadie en mi familia la había reemplazado. Tenía la carpeta en la mano cuando bajé las escaleras. Mi madre bloqueaba la puerta principal, no parada cerca, bloqueándola, con los brazos ligeramente abiertos, el cuerpo cuadrado frente al marco, de la forma en que solía pararse cuando yo tenía 17 años e intentaba ir a un baile escolar antes de terminar mis tareas. El pañalero de Melissa estaba en su mano derecha. Recuerdo el peso específico de ese momento, la forma en que el tiempo pareció ralentizarse y agudizarse a la vez, la forma en que pude ver las partículas de polvo bajo la luz de la mañana detrás de su cabeza y contarlas. Tu hermana tiene un brunch, dijo. Tienes que cuidar a los niños. Miré el pañalero, luego la cara de mi madre. Luego mi carpeta. Esta entrevista podría cambiar mi vida. No sé por qué lo dije. Creo que una parte de mí todavía creía que la razón caería en algún lugar donde nunca antes había caído. Mi padre estaba en la mesa de la cocina con su café y su periódico, haciendo lo que había perfeccionado durante 30 años. Estar lo suficientemente presente para que no pudieran acusarlo de ausencia, y lo suficientemente ausente para que nada fuera nunca su culpa. No levantó la vista. Los deberes familiares son lo primero, dijo. Melissa apareció al final de las escaleras. Blusa de seda, un peinado recién hecho. De alguna manera se las había arreglado, en una casa donde yo no podía conseguir un cartucho de tinta para ir a un salón de belleza. Miró el pañalero, luego a mí. Entonces lo soltó. No me lo dio. Lo soltó, a mis pies, como si estuviera tirando un abrigo en un perchero, como si yo fuera un mueble construido con el propósito de recibir cosas. Es solo una entrevista, dijo. Me quedé allí un momento. Mis manos estaban completamente quietas. Eso me sorprendió. Esperaba temblores, o lágrimas, o la opresión en el pecho que solía sentir cuando la maquinaria familiar se ponía en marcha contra mí. Pero lo que sentí en cambio fue algo más silencioso, algo que se había estado construyendo durante años y que finalmente, en este momento, había terminado de construirse. Me incliné, coloqué el pañalero en la silla de la cocina, no lo tiré, no lo pateé, lo coloqué, con cuidado, como si estuviera dejando algo frágil. Luego caminé hacia la puerta trasera. Emma, ni se te ocurra, la voz de mi madre, detrás de mí ahora. Estás siendo egoísta. Mi padre, todavía sin moverse. Emma, la voz de Melissa se había vuelto aguda y fina, como cuando sentía que estaba perdiendo su ventaja. Crucé el patio trasero con tacones de 5 centímetros. Me subí a mi Honda Accord 2014 y encendí el motor. Las llamadas comenzaron antes de que lograra salir del camino de entrada. 6 llamadas, todas de mi madre. Vi la pantalla iluminarse y oscurecerse. Iluminarse y oscurecerse. Conduje. Necesito que entiendas lo que significaba esa entrevista. No en abstracto, no como un póster inspirador, sino de forma concreta, específicamente. Empecé en Garfield Foods a los 21 años como asociada de inventario. El trabajo pagaba $10.40 la hora y el horario era de 10 p.m. a 6 a.m., lo que me convenía porque dejaba los días libres para los cursos de administración de empresas que tomaba en la universidad comunitaria. Pensé que estaría allí 2 años. Tal vez 3. Pensé que estaba de paso. Estuve de paso durante una década. Cada vez que estaba cerca de irme, pasaba algo. La cirugía de rodilla de mi madre, que requirió 6 semanas de recuperación y un horario de cuidados rotativo, que de alguna manera se volvió permanentemente mío. El primer compromiso de Melissa, que se vino abajo, lo que significó que Melissa regresara a casa por 8 meses, lo que significó que me necesitaban. El negocio de mi padre, una pequeña tintorería, pasando por una mala racha, lo que significó que las finanzas familiares se ajustaron, lo que significó que mi mudanza dejó de discutirse como una posibilidad a corto plazo. Seguí trabajando, seguí estudiando. Obtuve un título técnico y luego
Durante 4 años de clases nocturnas, libros de texto prestados y trabajos finales escritos en las pausas del almuerzo, una licenciatura en gestión de la cadena de suministro de una universidad estatal que cursé totalmente en línea. Nunca celebré mi graduación. No hubo ceremonia a la que pudiera asistir porque siempre eran los fines de semana, y los fines de semana era cuando la maquinaria familiar tenía más demandas. Me enteré de que había aprobado mi último curso por correo electrónico, a la 1:48 a.m., en la sala de descanso de Garfield, entre un turno doble y una apertura por la mañana. Me envié un correo electrónico. Lo lograste. Luego regresé al trabajo. En Garfield me habían ascendido 3 veces. Mi título oficial era supervisora de control de inventario. Lo que realmente hacía era dirigir la operación nocturna, programar al personal, gestionar las entregas de los proveedores, resolver fallos logísticos, escribir informes de incidentes, mantener los registros de cumplimiento de refrigeración y cubrir a cada supervisor que llamaba para reportarse enfermo. Ganaba $31,200 al año. Mi gerente directo, un hombre llamado Carl, que había estado allí desde antes de que yo naciera, y probablemente permanecería allí hasta que muriera en ese mismo edificio, me decía cada año durante mi evaluación de desempeño que era invaluable. Lo decía como un cumplido. No veía lo que realmente significaba, que yo era demasiado esencial para el sistema actual como para que ese sistema cambiara jamás. North Star Logistics era una distribuidora regional de nivel medio que, en los 3 años anteriores, había crecido agresivamente bajo una nueva propiedad, y ahora estaba publicando números que hacían que la gente de la industria prestara atención. Estaban construyendo una estructura de gestión de operaciones casi desde cero y habían publicado una vacante para un coordinador de operaciones de la cadena de suministro que requería exactamente el tipo de conjunto de habilidades híbridas que había pasado 10 años reuniendo en la oscuridad: control de inventario, optimización de rutas, programación de personal, respuesta a crisis. Había estado haciendo todas esas cosas en Garfield Foods durante una década, sin el título ni el salario correspondientes, porque eso es lo que sucede cuando eres competente en un lugar que no sabe cómo promover a las personas de las que depende. El rango salarial del puesto era de $72,000 a $88,000. Yo ganaba $31,200. Había postulado con una carta que me tomó 4 borradores y 3 noches. Me habían llamado para una primera entrevista telefónica, luego una en persona, luego una entrevista final con un panel, que era esta mañana, a las 9 a.m., en un edificio de vidrio y mármol a 40 minutos de donde estacioné en el lote de FedEx, a las 11 p.m., para imprimir mis documentos. Eso es lo que había en la carpeta que el pañalero de Melissa debía reemplazar. Llegué a las 8:43. La recepcionista, una mujer joven con un cardigan amarillo y una sonrisa brillante y profesional, me entregó una insignia de visitante y me dijo que alguien saldría enseguida. Dijo mi nombre correctamente al primer intento: Emma Carter. Fue algo tan pequeño, la pronunciación de un nombre. Tuve que mirar por la ventana hacia el estacionamiento por un momento para recomponerme. El panel era de 3 personas. Derek Huang, director de operaciones, que tenía la cualidad enfocada y sin prisas, de alguien que había visto a 100 candidatos y no se impresionaba fácilmente. Janet Morales, socia comercial de recursos humanos, que tomaba notas en un folio de cuero y hacía preguntas de comportamiento de una manera que no revelaba lo que estaba buscando. Y Raymond Osei, el coordinador saliente que había sido ascendido internamente y ayudaba a evaluar a su reemplazo. Fueron minuciosos. Me pidieron que hablara de una ocasión en la que gestioné un fallo de programación con un impacto en el pedido de un cliente. Me preguntaron sobre mi enfoque ante conflictos entre departamentos. Me dieron un caso práctico escrito, un problema de enrutamiento de cadena de frío con 3 variables en juego, y 20 minutos para desarrollar una respuesta. Escribí durante 19 de esos 20 minutos. Cuando levanté la vista, Derek Huang me observaba con una expresión que no pude descifrar. Más tarde supe que describió mi respuesta al caso práctico como detallada forensemente. Sus palabras. La entrevista duró 90 minutos. Conduje a casa con un traje que todavía olía a perfume prestado y comí un sándwich de mantequilla de maní de pie sobre el fregadero de la cocina en mi apartamento, el estudio que alquilé a 30 minutos de la casa de mi familia, el que no podía permitirme amueblar pero no podía permitirme dejar, y esperé 3 días. Estaba en el pasillo 7 de Garfield, desarmando una paleta de cajas de cereal cuando mi teléfono vibró. Sandra Cho, directora de recursos humanos, North Star Logistics. Nos gustaría ofrecerte el puesto. Me senté en el suelo del pasillo de los cereales. El linóleo estaba frío a través de mis pantalones de uniforme. Un compañero de trabajo llamado Brandon dobló la esquina con un carrito. Me vio en el suelo y luego retrocedió silenciosamente y se fue por otro camino. Acepté la oferta. Salario inicial, $79,500. Una semana después de la entrevista, firmé un contrato de alquiler en un apartamento a 2 horas al norte. No era impresionante. Alfombra beige, paredes delgadas, un calentador de agua que hacía un sonido como si alguien golpeara una tubería con una llave inglesa todas las mañanas a las 6 a.m. El inquilino anterior había dejado una sola obra de arte, una impresión en lienzo producida
producida en masa de un faro que estaba clavada ligeramente torcida sobre la chimenea. No la enderecé durante 3 semanas. Estaba demasiado ocupada aprendiendo a dormir en silencio. Antes de dejar la casa familiar por última vez, escribí una carta. No la envié por correo. La dejé en la mesa de la cocina, debajo del salero, donde mi madre la encontraría cuando bajara por café. Tengo 31 años. He trabajado en turnos nocturnos durante 10 años para construir una vida que ustedes han intentado interrumpir constantemente. Los quiero. No voy a volver para hacer el precio de la comodidad de Melissa. Mi llave está debajo de esta carta. Emma. Mi madre llamó 17 veces ese día. Mi padre envió un solo mensaje de texto a las 11 p.m. Probaste tu punto. Melissa llamó desde un número que no tenía guardado y dejó un mensaje de voz que era mayormente ruido ambiental, el sonido de sus hijos de fondo, y luego su voz, suave y confundida. Emma, ¿qué está pasando? Lo escuché una vez. Luego comencé a desempacar cajas. Lo que sucedió durante los años siguientes es la parte que es difícil de contar sin que suene a película, así que lo contaré tal como sucedió, lenta e incrementalmente, y con mucho esfuerzo poco glamuroso. Northstar era una buena empresa, no perfecta. Tenía toda la disfunción que cabría esperar de una organización que crece más rápido de lo que sus sistemas pueden acomodar. Brechas de comunicación, conflictos de territorio, procesos que habían funcionado con 50 empleados y ahora se tambaleaban con 200. Pero estaba llena de gente que quería resolver problemas, y resultó que yo era buena en eso de maneras que se reflejaban en números que otras personas podían ver. Mis primeros 6 meses fueron principalmente de escucha. Mapeé cada proceso bajo mi competencia antes de tocar uno solo. Construí relaciones con el personal del almacén antes que con los gerentes, porque sabía por Garfield que las personas más cercanas al trabajo físico saben cosas que nunca aparecerán en un informe. Encontré una ineficiencia de enrutamiento en nuestras entregas del corredor este que nos costaba aproximadamente $4,200 al mes en combustible innecesario y horas extras de los conductores. Lo arreglé en 3 semanas. Derek Huang se dio cuenta. Empezó a incluirme en conversaciones que mi descripción de puesto no requería técnicamente que atendiera. En 18 meses era supervisora de turno. Al tercer año, era gerente regional de operaciones, supervisando 4 centros de distribución en 2 estados. Contraté bien. Construí sistemas que no se colapsaban cuando salía de la habitación. Me aseguré de asesorar a las personas que me recordaban a quien yo había sido, las que trabajaban turnos dobles para pagar la matrícula, las que almorzaban en sus escritorios, las que decían que sí a cada solicitud porque nadie les había dicho nunca que tenían permitido decir que no. Tenía reuniones 1 a 1 los viernes por la tarde y preguntaba a la gente qué necesitaban realmente. La respuesta: casi siempre, no era lo que nadie les había dado antes. El contacto familiar venía en oleadas. Las llamadas de mi madre tenían un ritmo. Silencio durante 3 semanas, luego una ráfaga de 5 o 6 en un solo día cuando algo había salido mal por su parte. Las llamadas de Melissa siempre empezaban igual, sin saludo, directo al problema. Costos de guardería, la inestabilidad laboral de su marido Marcus, un electrodoméstico roto, cuando algo había salido mal por su parte. Las llamadas de Melissa siempre empezaban igual, sin saludo, directo al problema. Costos de guardería, la inestabilidad laboral de su marido Marcus, un electrodoméstico roto. Una vez, memorablemente, una disputa con un vecino sobre un límite de propiedad que al parecer requería, según la estimación de Melissa, mi intervención directa, a pesar de que yo vivía a 2 horas de distancia y no tenía experiencia en derecho de propiedad. Nunca preguntó cómo estaba. Dejé de responder, eventualmente, no dramáticamente. Solo comencé a dejar que las llamadas pasaran y escuchar los mensajes de voz más tarde, y un día me di cuenta de que no había devuelto uno en 4 meses y nada catastrófico había sucedido. Melissa, al parecer, había encontrado otras soluciones. Había encontrado otras soluciones todo el tiempo. Simplemente nunca había necesitado buscarlas mientras yo estuviera disponible. El silencio de mi parte era, creo, más perturbador para ellos que mi ausencia real. Mi padre envió un mensaje de texto una vez, cerca de Acción de Gracias de mi 4º año fuera. Probaste tu punto. Vuelve a casa. Sin disculpas. Solo una instrucción, entregada con la confianza de alguien que nunca había considerado que yo podría no cumplir. No fui. Año 6. Harold Bennett, director de operaciones de Northstar, anunció su jubilación en la reunión general de fin de año. Tenía 63 años y había estado en la empresa desde su 2º año. Usaba el mismo estilo de cardigan gris en cada reunión y tenía la costumbre de garabatear en los márgenes de las agendas, impresas incluso en la era de las tabletas. Me caía bien. Me había dicho 3 años antes, que tenía los mejores instintos operativos de cualquiera menor de 40 con quien hubiera trabajado. La Junta abrió la búsqueda internamente antes de ir al exterior. Preparé un documento estratégico de 26 páginas, describiendo mi visión para el próximo ciclo operativo de 5 años de Northstar. Lo presenté en una sesión de 90 minutos ante toda la Junta. Respondí a cada pregunta directamente y sin calificaciones. Cuando la miembro de la Junta, Patricia Renner, preguntó cómo manejaría la propuesta de expansión al noroeste del Pacífico, dadas las condiciones del mercado laboral
laboral allí, tenía una respuesta de 3 puntos lista antes de que terminara la frase. 7 meses después de la jubilación de Harold, la junta votó, unánime, Emma Carter, directora de operaciones, CEO. Lloré en mi auto en el garaje después. No de felicidad, exactamente. Del particular y agotador alivio de una persona que ha estado cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y finalmente se le ha permitido dejarlo. Tenía 38 años. El archivo llegó a mi escritorio un jueves por la mañana. Nora Webb, mi directora de recursos humanos, 12 años en el campo, exabogada laboralista antes de hacer el cambio, y la persona en la que más confiaba para manejar asuntos sensibles de personal, había reducido nuestro grupo de candidatos a la gestión de la sucursal de Columbus a 3 finalistas. Deslizó la carpeta por mi escritorio con la energía enérgica y eficiente que aportaba a todo. Entrevistas finales la próxima semana, dijo. Los 3 son sólidos. Quiero que revises los paquetes antes de programar. Abrí el primer archivo. Antecedentes de operaciones regionales. Métricas sólidas. Buen candidato. Abrí el segundo archivo. El nombre en la parte superior de la página me detuvo. Melissa Ann Carter. Me quedé muy quieta. ¿La conoces?, preguntó Nora. Me estaba observando de la manera cuidadosa y atenta que tenía, no de forma intrusiva, solo alerta. Es mi hermana. El silencio en la habitación tenía una textura. Nora dejó su bolígrafo. Miré el archivo. Melissa había postulado a través de un reclutador externo, una firma boutique que usábamos ocasionalmente para búsquedas de nivel medio, y la solicitud había pasado por 2 rondas de selección telefónica antes de aterrizar en la lista corta de Nora. Las notas del reclutador la describían como cálida, sociable, altamente motivada. Leí su currículum 2 veces. Tenencias cortas. 3 puestos en 6 años, ninguno con una trayectoria que pudiera identificar. Su papel más reciente era coordinadora de enlace de equipo en una empresa de administración de propiedades, un título que podría significar casi cualquier cosa y que mis puntos sugerían que significaba muy poco en términos medibles. Frases como apoyó la cohesión del equipo y facilitó la comunicación entre departamentos, sin números, sin resultados, sin evidencia de una decisión que hubiera tomado y que hubiera producido un resultado. Había llegado a la final porque era cálida al teléfono. Lo cálido la había llevado más lejos que la sustancia, en cada habitación en la que había estado. Yo no era la única que tomaba la decisión. Dije esto en voz alta. A Nora. Inmediatamente. Quiero que este proceso se mantenga limpio, le dije. Me siento en los paneles finales. Estoy en este. Pero la recomendación de contratación pasa por ti y el equipo de Columbus. Mi presencia no pondera el resultado. Nora asintió una vez. De acuerdo. La mañana de las entrevistas, llegué a la sala de conferencias a las 8:50. La mesa era larga, con tapa de vidrio, del tipo de superficie que muestra huellas dactilares. Tenía un bloc de notas y una copia impresa de los 3 archivos de candidatos. Derek Huang, que había avanzado con la empresa a través de 2 expansiones y ahora era vicepresidente de operaciones centrales, estaba a mi izquierda. Nora se sentó a la cabecera de la mesa. 2 gerentes de Columbus que conocía por nombre pero no bien completaron el panel. Melissa fue la segunda entrevista. A las 9:00 en punto, entró. Estaba al teléfono, no terminando una llamada, desplazándose. Entró por la puerta de la sala de conferencias desplazándose, y luego levantó la vista, y lo primero que registró fue la habitación, luego las personas, luego yo. Tomó 2 segundos completos. Entonces, Emma, lo dijo de la forma en que lo dirías si hubieras encontrado a alguien en tu casa que no se suponía que estuviera allí. Dejé mi bolígrafo. Buenos días, Melissa. Sus ojos se movieron de mi cara a la placa de identificación en la mesa frente a mí. Un pequeño cartel que el asistente de Nora había colocado para el panel, procedimiento estándar para entrevistas formales. Emma Carter, directora de operaciones. El color se fue de la cara de Melissa de una manera que nunca había visto antes. No un sonrojo, un drenaje real. Como si alguien hubiera abierto una válvula en algún lugar debajo de la superficie. Se sentó. La entrevista procedió de acuerdo con la estructura. Nora lideró. Derek hizo las preguntas operativas. Yo hice una. Sus respuestas fueron exactamente lo que esperaba. Y las esperaba porque había conocido a mi hermana durante 39 años. Era cálida. Era agradable. Contó una historia sobre la gestión de una situación difícil con un inquilino que tenía un principio y un medio, pero una conclusión que técnicamente era una acción de otra persona. Cuando Derek le pidió que hablara de una ocasión en la que tuvo que tomar una decisión con información incompleta bajo presión de tiempo, contó una historia sobre elegir una guardería. No era una mala respuesta para una conversación personal. Para esta sala era algo completamente diferente. La vi recalibrarse en tiempo real. La vi mirarme, solo miradas rápidas tratando de leer algo, y mantuve mi rostro neutral y mi bolígrafo moviéndose. 45 minutos después dijo, ¿podemos tomar un momento? ¿Solo como hermanas? Levanté la vista. Esto es una entrevista, dije. La habitación estaba en silencio. Ella asintió. Su mandíbula estaba tensa. Continuó respondiendo preguntas con un poco menos de calidez y un poco más de precisión, pero la precisión le era desconocida, y se notaba. Entonces, cerca del final, me miró directamente por primera vez desde el principio. ¿Saben mamá y papá que estás haciendo todo esto? Hice una pausa. Creo que se enteraron. Te extrañan, dijo. Ahí estaba, el gancho. Lo que siempre había lanzado cuando sentía que la conversación se le escapaba, la emoción de otra persona.
desplegada como palanca. Miré a mi hermana a través de esa mesa, a los pendientes de perlas, el blazer, la expresión que había usado toda mi vida, esa combinación particular de expectativa y reproche que había pasado 3 décadas confundiendo con amor. Pensé en un patio trasero a las 7:30 de la mañana, grava bajo los tacones, 6 llamadas telefónicas en un asiento de pasajero. Pasé años tratando de que me extrañaran como persona, dije, no como un servicio. Ella parpadeó, su boca se abrió y se cerró. El panel estará en contacto dentro de la semana, dijo Nora. Gracias por su tiempo. 3 días después, el panel seleccionó a Adrian Mills, 7 años de gestión de distribución regional, 3 evaluaciones de desempeño consecutivas en el nivel superior, una reestructuración logística que lideró en el mercado de Denver y que redujo el tiempo de cumplimiento en un 19%. Sus referencias lo describían como exigente, justo y confiable bajo presión. Era la contratación correcta. No porque no fuera Melissa, sino porque era el mejor candidato. Firmé la recomendación y pedí a Nora que manejara los rechazos. El correo electrónico salió un viernes por la tarde. Estaba en mi oficina el jueves siguiente cuando Nora llamó a la puerta. Melissa Carter solicita una reunión de retroalimentación, dijo. Le gustaría entender la decisión y discutir posibles oportunidades futuras. Miré por la ventana de mi oficina. Piso 41. El horizonte de Columbus a las 11 de la mañana, claro y frío. Prográmala, dije. Lo que no sabía, lo que Nora tampoco sabía, era que Melissa no había venido sola. Entré en la pequeña sala de conferencias en el piso 38 a las 2 p.m. y encontré a 3 personas en la mesa. Melissa, con el mismo blazer. Mi madre, que tenía 71 años y parecía más vieja que la última vez que la había visto, que fue hace 6 años, en la graduación de un primo a la que no sabía que yo asistiría, y mi padre, 74 años, canoso, con su buena chaqueta, sentado en la silla a la cabecera de la mesa, que había tomado automáticamente, por reflejo, porque en cada habitación en la que había entrado había tomado la silla que comunicaba autoridad. Me quedé en la puerta por un momento. Luego caminé hacia la silla vacía en el extremo opuesto de la mesa y me senté. Mi madre dijo, Emma, solo mi nombre, como una palabra que había estado reteniendo. Mi padre me miró como siempre lo había hecho, midiendo, evaluando, decidiendo cuánto de lo que veía reconocería. Esto se suponía que era una reunión profesional. Le dije a Nora, que me había seguido, y ahora estaba cerca de la puerta con la expresión controlada de alguien ejecutando un plan que no respaldaba. Les dejaré la sala, dijo Nora cuidadosamente. Se fue, y noté que dejó la puerta abierta. Mi madre habló primero. Dijo que no había entendido, al principio, por qué me había ido, que había estado enojada durante mucho tiempo, que eventualmente, lentamente, había llegado a ver que quizás algo de lo que esperábamos de mí no había sido, su palabra, proporcional. Quizás. Mi padre no dijo nada durante esto. Me observó con la atención enfocada que dedicaba a las cosas que requerían gestión. Melissa dijo que había postulado para el trabajo sin saber que yo estaba aquí. Esto era cierto. Lo creía completamente. Dijo que quería un nuevo comienzo, que Marcus y ella se habían separado, que los niños eran mayores ahora, más independientes, que había estado leyendo un poco. Nombró un libro, uno popular sobre dinámicas familiares tóxicas, y había comenzado terapia hace 8 meses. Estoy trabajando en las cosas, dijo. La miré. Había pasado años imaginando esta conversación. En las versiones que imaginé, tenía mucho más que decir. Agravios catalogados y entregados con precisión. Un ajuste de cuentas. Lo que sentí, en cambio, sentada frente a los 3 en una sala de conferencias, en un edificio donde mi nombre estaba en el organigrama, fue algo mucho más silencioso que el enojo. Era solo distancia, no la distancia del rechazo. La distancia de alguien que ha viajado lo suficiente como para que el punto de partida simplemente ya no sea visible. Melissa, dije, no obtuviste el puesto porque no eras la candidata más fuerte. Esa es una respuesta clara y completa. Si quieres hablar sobre desarrollo profesional, estoy feliz de tener esa conversación. ¿Qué pasa con nosotros?, preguntó mi madre. Me giré para mirarla. Era mayor. Sus manos sobre la mesa eran familiares, las mismas manos que habían bloqueado la puerta principal, que habían sostenido el pañalero, que habían cocinado cada comida y hecho cada carga de ropa, y también, de alguna manera, construido todo un sistema de obligación que casi me había costado todo. Mamá, dije, te quiero, siempre te he querido. Ese nunca fue el problema. Ella parpadeó. El problema era que el amor, en nuestra familia, era una transacción. Venía con un costo, y la persona que siempre lo pagaba era yo. Mi padre se movió en su silla. Eso no es, comenzó. Papá, lo dije en voz baja. Solo su nombre. Por favor, no termines esa oración. Cerró la boca. Nunca en mi vida le había pedido que no terminara una oración. Nunca había tenido la posición para hacerlo. Vi algo moverse por su rostro. No exactamente vergüenza, no exactamente reconocimiento, sino algo adyacente a ambos, que era más de lo que jamás había visto en él. Me giré de nuevo hacia Melissa. No sé qué viene después, dije. No estoy cerrando una puerta, pero necesito que entiendas algo. Hice un gesto hacia la habitación, el edificio. El hecho de que yo estuviera aquí siquiera no sucedió porque tuve suerte o porque las cosas fueron fáciles para mí. Sucedió porque pasé por encima de un pañalero y salí por una puerta trasera y no dejé que ninguno de ustedes me convenciera de lo contrario. Cada vez que me piden que vuelva,
A lo que me están pidiendo que vuelva es a la versión de mí que era conveniente para todos excepto para mí. La habitación estaba en silencio. Mi madre se presionó los dedos contra los labios. Mi padre miró la mesa. Melissa me miró con una expresión que nunca había visto en su cara antes. No la mirada suave, ligeramente herida que usaba cuando necesitaba algo. No la calidez brillante y alegre que desplegaba en entornos profesionales. Algo más incierto, más genuinamente abierto de lo que había visto en 39 años de verla moverse por el mundo. En la puerta, dijo. Cuando me iba, después de la entrevista, dije que no sabía. Hizo una pausa. En aquel entonces, con el pañalero, dije que no entendía lo grande que era. Recuerdo. Dijiste que no pregunté. No lo hiciste. Ella asintió lentamente. Estoy preguntando ahora. Miré a mi hermana durante un largo momento. Afuera, recuerdo. Dijiste que no pregunté. No lo hiciste. Ella asintió lentamente. Estoy preguntando ahora. Miré a mi hermana durante un largo momento. Afuera, a través de la ventana, la ciudad se movía como siempre lo hacía, indiferente e implacable y llena de gente tomando decisiones que se acumularían silenciosamente en la forma de sus vidas. Ahora es un comienzo, dije, pero necesito que sepas, es un comienzo. No un regreso. No soy la misma persona que se fue. No puedo volver a ser quien era en esa casa, y no lo haría. Lo que podríamos construir tiene que ser algo nuevo, o no es nada. Ella asintió de nuevo, esta vez sin hablar. Mi padre levantó la vista. Nunca pensé... Comenzó. Se detuvo. Su mandíbula se movió. Nunca pensé que llegarías tan lejos. Lo miré. Lo sé, dije. Ese era el problema. Nora me visitó a las 3:30. ¿Todo bien? Preguntó. Sí, dije. Creo que sí. Me miró por un momento con la atención cuidadosa de alguien que había visto muchas cosas durante 12 años en recursos humanos y había aprendido a calibrar. Por lo que vale, dijo. La forma en que dirigiste ese panel fue exactamente la correcta. Mucha gente no habría podido hacerlo. Pensé en el blazer prestado de Ruth, el estacionamiento de FedEx a las 11 p.m., el suelo de linóleo del pasillo 7. Tuve práctica, dije. No hay un final ordenado para esto. Quiero ser honesta al respecto. Melissa y yo hablamos ahora. No a menudo, no fácilmente, pero hablamos. Ella todavía está en terapia. Me preguntó durante una de nuestras llamadas si pensaba que alguna vez sería lo suficientemente buena en la gestión de operaciones para ser competitiva para un puesto como el rol de Columbus. Le dije la verdad. Con tiempo de desarrollo real y responsabilidad real, sí, probablemente, pero que llevaría años de experiencia demostrable, no meses, y que el trabajo tendría que ser trabajo real, no impresiones curadas. Se quedó callada por un momento. Luego dijo, está bien. Solo eso. Está bien. No sé qué piensan mis padres de todo esto. Mi madre llama los domingos a veces. Hablamos de pequeñas cosas. No es lo que llamaría una relación. Es más como dos personas que comparten una historia y están aprendiendo muy lentamente si comparten un futuro. Mi padre nunca se ha disculpado. He dejado de esperar por ello. Lo que sé es esto. La llave de cada puerta por la que he pasado en los últimos 12 años estaba en un llavero que ensamblé pieza por pieza, sola, en la oscuridad, mientras todos los que deberían haberme estado ayudando intentaban quitar las puertas de sus bisagras. Estaba en mi oficina a las 7 a.m. de un martes cuando Nora me envió un artículo, una pieza de una publicación comercial sobre mujeres en el liderazgo de la cadena de suministro. Mi nombre estaba en el tercer párrafo. Emma Carter, COO en North Star Logistics, ampliamente acreditada por la reestructuración operativa de la empresa durante su fase de crecimiento más agresiva. Lo leí 2 veces. Luego serví otra taza de café y comencé con la agenda de las 8 a.m. Había trabajo que hacer. Siempre hay trabajo que hacer. Y finalmente, por primera vez en mi vida, es mío.